Bien, a mí me toca hablar del profeta Eliseo. Eliseo, en la Biblia no vamos a encontrar muchas oraciones de Eliseo. Bíblicamente lo que más destaca de Eliseo en la Biblia son sus hechos, sus obras poderosas. Era un profeta que fue usado poderosamente para muchos hechos sobrenaturales, hasta con sus huesos. Una vez muertos, sus huesos tenían tanta unción que tiraron un cadáver donde estaba enterrado y resucitó. Pero no nos confundamos, esa gracia y esa unción no viene porque sí, sino, si bien no destaca que era un hombre por sus oraciones, pero seguramente era un hombre de comunión con Dios. No se puede vivir una vida de poder sin comunión con Dios. ¿Amén? No hay, no existe. Y por otro lado, sí hay un hecho puntual donde me voy a referir hoy acerca de la oración de Eliseo. Fue cuando en el contexto, en 2 Reyes capítulo 6, habla de que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Capítulo 6, versículo 8 dice eso. Claro, el rey de Siria, imperio poderoso en esa época, se levantó contra Israel y en un momento rodearon, y el siervo de Eliseo, cuando vio todo eso, se quedó pasmado. Como muchas veces nos quedamos nosotros pasmados, o se queda alguien que está al lado nuestro pasmado ante las dificultades y los problemas. ¿Sí o no? ¿O nunca te has quedado pasmado? ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has quedado ahí? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuántos son los problemas? ¿Cuántas son las dificultades? ¿Cuánto ese? Y es más, hay gente, yo le escuché decir, el diablo cómo ataca, engrandeciendo indirectamente la obra del diablo. Y aquí lo que hizo, versículo 15, vamos, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo era un hombre de fe y transmitió lo que él vivía. No podemos transmitir lo que no vivimos. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar acerca de si la gente que está al lado nuestro, todos en mayor o menor medida tenemos algún nivel de autoridad. Hasta aquel que de repente no ocupa ningún cargo en la iglesia, pero tienes tu familia, tienes una autoridad. Porque tú eres la referencia espiritual, o deberías ser la referencia espiritual de tu hogar, ¿sí o no? Amén. En el momento que te casaste y tu suegro te hizo la entrega simbólica de tu esposa a ti, estaba diciendo que pasó de la autoridad del padre a la autoridad del esposo. Que no me escuche la feminista porque me crujen. Pero espiritualmente es así, ¿o no? Entonces, tienes un nivel de autoridad con tus hijos
en la iglesia, en la congregación, en la comunidad, con la gente que está, tenemos un nivel de autoridad. Y ese nivel de autoridad nos tiene que exigir a vivir un nivel de fe para compartir, para transmitir, para contagiar. Amén. Ahora, la fe no se baja por internet, ni se chuta, ni se compra en la farmacia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por tener la comunión íntima con Dios. Amén. Y Dios tiene comunión íntima con aquellos que le aman. Entonces, compartimos lo que vivimos. Compartimos lo que vivimos. Y aquí Eliseo, como él vivía su fe, él primero le habló la palabra de fe y después hizo una oración: Señor, que le sean abiertos los ojos del entendimiento. ¿Por qué? Porque su criado estaba ciego. Él veía nada más que lo natural, pero Eliseo conocía más allá de lo natural, conocía el mundo espiritual, que de repente Javi estaba hablando hace un ratito aquí, hablaba de un mundo espiritual que hay, que existe, y que nosotros debemos entender y comprender ese mundo espiritual, y que quizás el que está al lado tuyo no lo entiende, no lo conoce. Entonces no debemos discutir, ni debemos menospreciarlo, debemos entender, porque con el débil en la fe no debemos contender, sino debemos ayudarlo. Al débil en la fe. El débil también es el que tiene menos conocimiento, el que tuvo menos oportunidad. Entonces no es para contender, es para ayudar. Y la oración... Hoy Eduardo hablaba también de las oraciones de Pablo, que Pablo hasta 2 veces dice que él oraba a través de las cartas, contaba que él oraba para que sean abiertos los ojos del entendimiento. Amén. Es lo mismo que pasó con el criado de Eliseo. Él, los ojos de su entendimiento natural lo tenía abierto, él podía ver, pero no podía ver espiritual, no podía ver más allá. Estaba el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y hay mucha gente que tiene el entendimiento cegado, entenebrecido. Amén. Y nosotros, si Dios nos concedió la gracia, y si no te la concedió, oraremos por ti. Hoy estoy seguro que se orará para ti, para que sean abiertos los ojos de tu entendimiento. Y que una vez que tú entiendas y comprendas, puedas orar por los tuyos para que también les sean abiertos los ojos del entendimiento. Y vean que, como dice la Biblia, que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Esa es la palabra de fe. Eliseo vivía esa fe y compartió esa fe, transmitió esa fe y oró porque tenía esa fe. Amén. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Pero ¿cómo vamos a cambiar nuestra manera de orar? Cuando tenemos esa comunión íntima con Dios. A veces escucho a gente que ora: Padre, yo no sé si tú querrás sanarla. Yo no sé si querrás sanar o no querrás sanar, pero yo no voy a hacer esa oración así tan insípida. Yo lo que tengo que hacer es: Señor, sánala para tu gloria, para tu honra. Y si no es voluntad de Dios sanarla y es otra la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pero mi oración tiene que ser siempre en positivo. Amén. Siempre en positivo, siempre con fe. Y después Dios hará, y aprenderé, como se dijo hoy también, a aceptar la voluntad de Dios. Pero mientras tanto tiene que ser en positivo. Amén. Con fe. Y eso es lo que debemos transmitir. Y eso es lo que tienes que preocuparte. Mire, voy a repetir este concepto. Si Dios te dio un nivel de autoridad, sea cual sea, es para que cuides al que más pequeñito que tú, sea en la iglesia, en la comunidad, en tu familia.
y ores para que sea abiertos los ojos del entendimiento. Y si tu hijo no entiende por qué tú le prohíbes algunas cosas que deberías prohibirle, y si no le prohíbes algunas cosas a tu hijo es porque no se han abierto los ojos de tu entendimiento. Aleluya. ¿Están aquí? Y se orará para que sean abiertos los ojos del entendimiento. Aleluya. Ahora, cuando entra en esa rebelión, ora por él. Señor, ábrele los ojos del entendimiento. Porque este mundo le ha cegado el entendimiento. Porque este mundo está bajo el maligno. Y ya sabemos, 2 Corintios. Ahora, otra cosa que hizo Eliseo, supo defender en oración su vida y la de Israel. Versículo 18 dice, luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Qué importante, oró, hizo una oración de fe para preservar a su pueblo. Oró. Tenemos que aprender a orar para defender a nuestras familias, para defender a nuestras iglesias, para defender las congregaciones, para defender la obra, amén, para defender nuestra vida espiritual. Tenemos que aprender a orar de esta manera. Muchos dicen, pero ¿cómo hago para aprender? Mira, la Biblia dice que Salmo 144:1, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Quizás algunos dicen, pero yo no sé orar. Muy bien. Pero cuando buscamos a Dios, el Espíritu Santo, hoy decía que intercede como conviene. Él nos guía a orar. Una oportunidad me llevaron a orar por una chica que había tenido, no me acuerdo qué problema gravísimo, le daban horas de vida. Y estaba en una unidad de cuidados intensivos. Y entonces, cuando me llevaron, apenas nos dejaron entrar, porque eran las 3 de la mañana. Y claro, estaban los médicos, estaban las enfermeras y estaba la policía que no quería escándalos, porque vieron cómo somos los pentecostales, ¿no? Que ahí montamos, que te reprendo, diablo, que no sé cuántas cosas. Y estaba todo ahí, y yo dije, ni siquiera me dejaron entrar, sino que a través del cristal. Entonces me tomé de las manos y me inspiró esta oración. Padre, avergüenza al enemigo. A la semana me la presentan que estaba viva ahí. Estaba todavía en recuperación en el sentido que estaba delgadita, en los huesos, pero estaba viva. El problema que tenía había desaparecido. Quiero decirte, hermano, que cuando buscamos de Dios, el Espíritu Santo nos guía a orar. Amén. Nos guía a orar. Estoy controlando el tiempo porque dicen que el tiempo es tirano. Me quedan 7 minutos y medio. Con sabiduría se hace la guerra, dice la Biblia. Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. El otro punto es que a veces con este auge que hubo hace unos años de la guerra espiritual, me he encontrado que algunos, hasta he visto a alguien salir al púlpito con vestido de boina verde y entonces, claro, todo eso es una parafernalia que puede estar bien, puede no estar bien, qué sé yo. Pero lo importante es que hay algunos que he escuchado, porque he escuchado también en mi país una alabanza como esta que decía, tengo una espada de oro para matar a Satanás, para darle por la cabeza y que no se levante más. ¡Oh! Lo único que falta es arrancarle las tripas y atárselas al cuello. Ustedes se ríen, pero hemos caído en cada despropósito.
hemos caído en cada despropósito, pero tenemos que entender la visión de Dios de misericordia, porque Eliseo era un hombre. Por eso muchas veces Dios no derrama ese poder. Eliseo resucitó muertos, hizo milagros. Cuando tuvo que hacer flotar el hacha, no fue a clamar, la hizo flotar. ¿Dónde está? Ahí está, para arriba. Y así hizo las cosas sin orar. ¿Pero por qué? Dios lo respaldaba porque era un hombre equilibrado. Era un hombre equilibrado. No buscaba sangre ni buscaba venganza. Porque, versículo 20, cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos que vean. ¿De quiénes? De los sirios, de los enemigos. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Muchas veces yo me sentí tentado en situaciones de que, porque uno llevo 30 años en esto y uno sabe la autoridad que hay. Cuando llevas mucho tiempo y has tenido enfrentamientos con el diablo, sabes la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Y también la autoridad que tenemos con la palabra que damos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que les decimos a la gente. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos presionados? Como los discípulos que dijeron, Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego sobre estos? ¿Alguna vez te sentiste tentado a decir, Señor, castígales? ¿Sí o no? Señor, caiga tu juicio sobre ellos. El Señor les dijo, no sabéis de qué espíritu sois. No sabemos de qué espíritu somos. Por eso muchas veces Dios no levanta gente con esa autoridad como Eliseo, porque no se dan cuenta lo que significa el poder que hay y también la responsabilidad que hay en esa autoridad. Andaríamos maldiciendo por ahí. Andaríamos haciendo cosas. De hecho, hay muchos de esos apóstoles que andan maldiciendo y diciendo cosas por ahí. Y nosotros tenemos que entender, Eliseo, que tenía toda la autoridad, era centrado y aún a los enemigos tuvo misericordia. Hermanos, ¿cuántas veces aquel que es rebelde, aquel que se va de tu lado, no lo despides bendiciéndolo, sino que hasta lo maldices? Aleluya, ¿están aquí? En vez de dejarle la puerta abierta para que como el hijo pródigo pueda volver. ¿Están aquí? Eliseo nos está mostrando un camino. Amén. Y me gustaría, hermanos, que con el tiempo comprimido podamos aprender de esto. Hay autoridad y que Dios nos dé gracia para administrar esa autoridad y saber utilizarla con sabiduría. Amén. Hay padres que le cierran las puertas a sus hijos porque sus hijos se han rebelado o han hecho cosas que ora para que les sean abiertos los ojos. Y si Eliseo, sobre los sirios que eran enemigos, tuvo misericordia, nosotros no podremos tener misericordia de los demás y orar de esa manera. Amén. Vamos a cerrar los ojos un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir esta palabra y te pido, Señor, que nos enseñes a ser hombres que sepan utilizar la autoridad que nos has dado con poder, pero también con amor y misericordia.
y que nos ayudes a utilizar esta autoridad, Padre, para bendición de aquellos que has puesto bajo nuestro cuidado. Gracias te doy, Señor, porque tú adiestras nuestras manos para la batalla. Tú lo harás. Si de corazón te buscamos, te hallaremos y tú nos guiarás con tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga.